En este nuevo video vamos a hablar de la esquizofrenia. Primero vamos a hablar de su historia. Su historia comienza con Foucault, en donde define qué son los anormales, que en este caso dice que hay una idea de normalidad que es como un dispositivo de poder y control que se ha ido construyendo a lo largo de la historia para poder mantener la sociedad disciplinada. Y la norma es mantenerse en un mecanismo de control. Decía también que había alguien mirando y operándonos. La rama de las disciplinas sanitarias y salud mental fueron creadas precisamente para sacar lo incómodo, lo anormal. La locura era igual a enfermedad. Todo lo que es anormal debiese ser reprimido. La deshumanización fue un movimiento con lógica para poder reducir los hospitales psiquiátricos. A todo esto tenemos que ver qué pasó en Latinoamérica. Por ejemplo, en Brasil es un país que tiene más política de salud mental, por lo tanto hay más leyes. Fue el primer país en apuntar a la deshumanización y eliminó todos los hospitales psiquiátricos. Por ejemplo, en Argentina tiene ley de salud mental, pero aún así siguen teniendo hospitales. Y en Chile no hay ley de salud mental. El modelo piramidal comenzó por Marconi. Marconi fue un psiquiatra icónico que generó este enfoque llamado modelo piramidal, de que era un problema no conocer los pacientes por parte de los alumnos antes de terminar sus estudios. Por lo mismo, creó un sistema que comenzaba con el alcoholismo enfocado precisamente. Por allá en los años 1960, aproximadamente, dijo que la persona con alcoholismo tiene que trabajar con un alcohólico rehabilitado y como último eslabón, el profesional. Buscó monitores que fueran a los bares a buscar alcohólicos para ayudar. Pero lamentablemente, este modelo fracasó en el año 1973, ya que se acabaron las juntas de vecinos, se acabaron los monitores por el golpe de Estado, por lo tanto falló el modelo y se empezó a utilizar la internación prolongada. En los años 90, todos los hospitales tenían poca ayuda en salud mental, pero había un psiquiatra llamado Alberto, que era aprendiz de Marconi, que propusieron reducir los hospitales psiquiátricos. Existen dos focos de aproximación. Uno es la adaptación social, que tiene que ver con llevar a cabo algo que tengan que hacer no porque la persona quiera, sino porque hay una adaptación detrás de eso. O sea, va más allá. Hay un sistema que si tú no lo haces, te bloquea. Pero por otro lado, tenemos otro foco, que es la realización personal, que es el más importante, porque es cuando uno desarrolla una actividad que escogió feliz y la hace con energía, y hay un despliegue en el sentido de su vida. En un cuadro psiquiátrico tenemos dos tipos de síntomas, los positivos y los negativos. Primero tenemos los positivos, que son síntomas productivos, es decir, son ideas delirantes, alucinaciones. Son producciones más sensoriales. Y los negativos son el desánimo, pérdida de interés. Hay una tendencia a estado de ánimo, poca interacción y poca satisfacción por las cosas. Hay unos subtipos de esquizofrenia que depende de una clasificación antigua que había. Primero tenemos la paranoide, que son presencia de ideas delirantes o alucinaciones auditivas. Luego tenemos la desorganizada, que posee un lenguaje desorganizado. La catatónica, que es un tipo de esquizofrenia con un cuadro clínico que está dominado por dos de los síntomas. Por ejemplo, inmovilidad motora, actividad motora excesiva, negativismo extremo o mutismo, hay ecolalia y ecopraxia. En número 4 tenemos lo que es la indiferencia, que no cumple con los criterios del tipo ni de paranoide, ni desorganizada, ni catatónica. Finalmente tenemos la residual, que se observa la ausencia de ideas delirantes, de alucinaciones y de lenguaje desorganizado.
Tenemos también cómo se ve afectada la comunicación en la esquizofrenia. Muchas veces las personas desarrollan características comunicativas muy pasivas, poco iniciativa y un contacto visual que se esquiva, no hay tema. Por lo tanto, son más silenciosos que hablador, pero sí son respondedores. La adaptación social, que era uno de los focos de aproximación, generó represión en las cosas que ellos quieran expresar. En cambio, la realización personal, que era el otro foco, se conecta con la comunicación, porque es algo que yo quiero hacer. El rol del ciudadano que tiene o tenían se pierde por mucho tiempo. En los diálogos no hay uno que sea superior a otro, pero las personas con esquizofrenia lo pierden y hacen un diálogo simétrico comunicativo. Para poder evaluar la esquizofrenia, existen dos tipos de evaluación. Una es la evaluación estructura, que se trata de un screening como el MoCA, el ACR y INECO. Solo son protocolos comunicativos. Por otro lado, tenemos lo que es la evaluación ecológica, que es la más efectiva. Son tareas estructuradas y otras comunicativas. Son más espontáneas, si es necesario se puede grabar, se puede hacer que hable de un tema que le interese. Por otro lado, tenemos la evaluación psicológica, que permite una autovaloración comunicativa a través de escalas de valoración de 1 a 7. Pero un test no sirve mucho, tiene que ser como pauta de cotejo, una escala de valorización. Hay datos relevantes que son importantes preguntarle a la persona. Por ejemplo, con quién vive, si trabaja o no, qué lugares suele visitar, si es que consume algún fármaco, su escolaridad, cuándo y cómo fue diagnosticado, con qué tipo de síntoma, se desplaza solo o tiene que acompañado, y si es que tiene que ir a comprar o tiene alguna otra actividad aparte. Son datos que sirven. Y obviamente el vínculo con el evaluador es sumamente importante. Es un vínculo intersubjetivo, donde hay que tratar de entrar en sintonía con la persona. A veces se sienten evaluados todo el tiempo y preguntan ¿para qué esto? ¿Cómo acaba esto? La confianza es importante y hay que trabajar para crear un vínculo con la persona. Toda esta información que pudimos recaudar con nuestras compañeras fue gracias a la clase del profesor Marcelo Sandoval, de una clase especial que tuvimos de esquizofrenia. Gracias.